El Ártico no es solo hielo, es silencio, es aislamiento. Es un territorio donde el tiempo parece congelado bajo cielos infinitos y donde la naturaleza impone sus propias reglas. Allí, donde la mayoría de los barcos apenas sobreviven una temporada, existe una historia que desafía toda lógica moderna. Es la historia del SS Baichimo, el barco que se negó a morir. Imagina una estructura de acero de más de 1.300 toneladas navegando completamente sola durante casi 40 años, sin combustible, sin tripulación, sin mantenimiento. Solo metal oxidado flotando entre placas de hielo que pueden aplastar cualquier nave en cuestión de minutos. No fue una leyenda exagerada por marineros, fue visto decenas de veces, registrado, confirmado, fotografiado. El Baichimo no desapareció tras su abandono. Comenzó su verdadera travesía. Hoy vamos a recorrer su historia desde el principio hasta su último avistamiento. Y cuando terminemos, la pregunta no será cómo sobrevivió, sino si realmente desapareció. El Baichimo fue construido en 1914 en Suecia. En aquel momento era un carguero moderno, diseñado para soportar condiciones extremas. Robusto, pesado, preparado para romper hielo y atravesar mares difíciles. No estaba hecho para ser elegante, estaba hecho para resistir. Durante años sirvió a la compañía de la bahía de Hudson, transportando pieles y mercancías a través del norte de Canadá. Navegaba rutas que pocos se atrevían a cruzar. El Ártico no era indulgente, pero el Baichimo cumplía su misión temporada tras temporada. Durante 17 años, todo funcionó con relativa normalidad, hasta 1931. Ese año el invierno llegó antes de lo esperado, y no llegó suave. En octubre de 1931, el Baichimo regresaba cargado cuando quedó atrapado en una masa compacta de hielo cerca de la costa de Alaska, en la zona de Barrow. Al principio no parecía grave. Los barcos árticos estaban acostumbrados a quedar temporalmente inmovilizados. Pero esta vez fue diferente. El hielo comenzó a cerrarse como una prensa gigante. El casco crujía. La estructura vibraba bajo la presión. Cada sonido metálico resonaba como un aviso de que el océano estaba reclamando su presa. La tripulación esperó. Intentaron liberar el barco, pero el hielo no cedía. Finalmente, tomaron una decisión difícil: abandonar temporalmente la nave y construir un refugio en tierra firme hasta que las condiciones mejoraran. El plan era simple: esperar, volver, recuperar la carga. Pero el Ártico tenía otros planes. El 24 de noviembre de 1931, una tormenta brutal golpeó la región. Vientos violentos, nieve horizontal, visibilidad cero. Durante horas el mundo se redujo a un caos blanco y ensordecedor. Cuando la tormenta pasó, la tripulación regresó al lugar donde el Baichimo había quedado atrapado. El barco no estaba. Había desaparecido. El capitán asumió que el hielo lo había aplastado y que ahora descansaba en el fondo del mar de Beaufort. Se dio el caso por perdido. Parte de la carga había sido rescatada. El resto se consideró hundido. Pero el Baichimo no estaba en el fondo. Había sido liberado por la tormenta y arrastrado mar adentro. Días después, cazadores inuit informaron haber visto el barco flotando a casi 80 kilómetros de distancia. Solo, entero, a la deriva. Un grupo logró alcanzarlo y abordarlo. Lo que encontraron fue inquietante. El interior estaba intacto. Los objetos seguían en su sitio, las pieles aún almacenadas. No había señales de hundimiento inminente. Solo un silencio extraño, pesado, como si el barco estuviera esperando. Intentaron recuperarlo. Pero otra tormenta apareció repentinamente y los obligó a abandonar el intento. Fue la primera de muchas veces que el clima parecía proteger al Baichimo. Durante los años 30, el Baichimo fue avistado repetidamente. Pescadores, exploradores y comerciantes afirmaban verlo desplazándose lentamente entre placas de hielo. No navegaba en línea recta,
no seguía rutas claras, simplemente aparecía. En 1933, un grupo consiguió abordarlo durante varios días. Quedaron atrapados por el hielo junto al barco durante más de una semana. Durante ese tiempo, aseguraron que la nave parecía moverse con el hielo sin quedar aplastada, como si supiera acomodarse a la presión. Cuando finalmente escaparon, dejaron el barco atrás. Algunos afirmaron que se sentía equivocado permanecer demasiado tiempo en él. Mientras el mundo entraba en la Segunda Guerra Mundial, el Baichimo seguía flotando en silencio. Fue visto en 1939, luego en 1947, más tarde en 1956 y otra vez en 1962. Cada vez que alguien intentaba remolcarlo, el clima cambiaba de forma abrupta. Vientos repentinos, hielo desplazándose de forma impredecible, condiciones que hacían imposible cualquier rescate. El casco oxidado comenzó a cubrirse de hielo permanente. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos mirando el horizonte. Los marineros empezaron a llamarlo el errante de los hielos. No era solo un barco abandonado, era parte del paisaje ártico. En 1969, casi 4 décadas después de haber sido abandonado, fue visto por última vez. Estaba encallado en un banco de hielo, quieto, inclinado ligeramente, como un monumento oxidado a la resistencia. Parecía el final, pero cuando meses después intentaron localizarlo nuevamente, había desaparecido otra vez. Desde entonces, no ha vuelto a verse. En 2006, el gobierno de Alaska organizó una búsqueda oficial utilizando tecnología sonar avanzada. La intención era encontrar el casco hundido y cerrar el capítulo definitivamente. No encontraron nada, ni restos metálicos, ni estructura colapsada, ni señales claras de naufragio. El mar de Beaufort guardó silencio. Técnicamente, un barco de ese tamaño puede mantenerse a flote mientras su casco no sufra una ruptura crítica. El agua fría ralentiza la corrosión. El hielo puede actuar como soporte en lugar de destruir. Pero sobrevivir décadas es otra cosa. Lo más probable es que eventualmente se hundiera lejos de cualquier ruta de búsqueda. Pero el hecho de que resistiera tanto tiempo sigue siendo extraordinario. No fue magia, fue resistencia extrema. Pero cuando algo desafía las expectativas humanas durante tanto tiempo, inevitablemente se convierte en leyenda. El SS Baichimo no fue un barco embrujado. Fue algo más inquietante. Fue un recordatorio de que la naturaleza no sigue nuestros planes, de que el océano no devuelve fácilmente lo que reclama, y de que a veces, incluso cuando creemos que algo ha terminado, apenas está comenzando. Tal vez ahora descansa en el fondo del Ártico, cubierto por décadas de sedimento, o tal vez todavía flota en algún rincón remoto, atrapado en hielo perpetuo, esperando que alguien lo encuentre otra vez. Si alguna vez navegas por aguas heladas y ves una silueta oscura entre la bruma, observa bien, podría ser solo hielo, o podría ser el barco que se negó a morir. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Ártico. Si te gustan los misterios reales que desafían la lógica, suscríbete y prepárate para el próximo enigma, porque el mundo está lleno de historias que el hielo aún no ha terminado de contar.